Bueno, buen día para la audiencia. Gracias por asistir a este webinar. Y bueno, la idea de hoy que nos convoca es presentarles lo que son alternativas para esquemas de soporte omnicanal dentro de las compañías. Bueno, mi nombre es Luis Arriaga, como bien ven en la lámina, y me acompaña de mi parte Janet Dávila. Somos parte del equipo de eSource Capital y soy el gerente de Freshworks para Latinoamérica. Y de nuestro lado también nos acompaña Xavier Serra. Adelante, Xavier, si te quieres presentar. Buenas tardes a los asistentes desde España. Sí, soy Xavier Serra, CEO de la compañía Optima Solutions y buenos partners también en España de Freshworks. Encantado de estar en este webinar. Perfecto. Entonces, bueno, queríamos presentarle la agenda del día de hoy, es comentarle un poquito sobre las historias y, bueno, experiencias en el manejo omnicanal. Va a ser un poco breve, no queremos quitarle mucho tiempo a la audiencia y, evidentemente, una sesión de preguntas al final de la presentación. Xavier me va a estar acompañando durante la sesión en el resto del contenido de esta misma, ¿no? Bueno, una de las cosas que me gustaría comenzar preguntándoles es que yo creo que parte de la convocatoria de lo que están el día de hoy acá es que todos tenemos una relación cliente, proveedores y empresa. Y nos preocupa un poco, pues, cómo se ha ido desarrollando esa relación a lo largo de los años. Y eso nos lleva a pensar de que, bueno, hasta hace unos 15, 20 años, las únicas formas de comunicarnos con nuestros clientes o compañías era a través de una llamada telefónica o un correo corporativo si es que no fallaba ese correo, ¿no? Por lo cual quería decir que tenemos muy pocas opciones para comunicarnos y por ende el nivel de respuesta era un poco atrasado, por no decir que nefasto, ¿no? Hoy día, con la inmersión de las redes sociales y otras formas o otros canales de comunicación, hemos tenido una multiplicación de estos últimos, ¿no? Hoy día tenemos ya diferentes plataformas donde los clientes se comunican con nosotros, ¿no? Muchas veces nos tratan de comunicar por más de 3 canales diferentes, ¿no? Aquí tenemos una encuesta sobre esta información y nos comenta esta fuente de Microsoft que, bueno, al menos 63% de estos clientes han intentado comunicarse por esas vías, ¿no? Obviamente, las redes sociales juegan un papel muy importante dentro de esta gama de soporte, ya que anteriormente no teníamos estas redes para comunicarnos, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, podemos comunicarnos después de las horas laborables y contactar a personas con altos perfiles organizacionales para poder expresar algún inconveniente, problema o coyuntura dentro de un servicio o una solución que nos estén ofreciendo. En este caso vemos un Twitter del presidente o el CEO de Tesla respondiendo a un usuario insatisfecho por el trato de la experiencia que tuvo en una concesionaria que visitó, ¿no? Entonces, como bien les mencionaba, bueno, ya hoy día más del 67% de los consumidores utilizan estas vías de comunicación. Obviamente, todo esto nos hace pensar que, bueno, evidentemente hay un cambio en el comportamiento de los clientes, cómo se comunican. Tenemos que entender hoy día cómo perciben esos cambios, esa información, qué están demandando, porque finalmente lo que queremos es posicionar todas nuestras soluciones, productos, servicios de la mejor forma posible y, bueno, que los clientes se sientan satisfechos con esta opción que le ofrecemos, ¿no? Obviamente, las empresas han tenido que adoptar nuevas formas para poder entender esos cambios, ¿no? Acá nos comenta la fuente de Industry Report que 81% de las empresas creen, evidentemente, que tienen el servicio tiene un gran impacto en la marca, ¿no? En nuestras marcas. Eso quiere decir que cada día la exigencia va a ser mayor, cada día ha sido mayor,
lo que nos hace pensar de que tenemos que tener tecnologías adoptadas para poder cumplir con las altas demandas de la clientela, ¿no? Todo esto nos hace llevar que existen, y la idea de la presentación es que tenemos canales múltiples para el soporte, ¿no? Evidentemente, la presentación va enfocado a la unicanalidad y nosotros tenemos que entender hoy día al tener al menos 7 canales para comunicarse en una relación de cliente y empresa, debemos de saber controlarlo y cómo atenderlo de forma eficaz y rápido, ¿ok? Ya que pues nuestra competencia ya lo está adoptando, ¿no? Muchas empresas ya lo han adoptado y pues quieren obviamente mejorar esa experiencia con el cliente. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, la solución de multicanal sí mejoró, pero aún así sentimos que los clientes aún no están completamente satisfechos. Acá nos dice una estadística muy importante que el 61% de estos clientes percibe que la experiencia no ha mejorado. Y debemos de preguntarnos bueno, si ya hicimos cambios, mejoras en tecnología, en difusión, en adopción, en actualización de las soluciones, ¿por qué esto sigue ocurriendo? ¿Por qué nos seguimos sintiendo de que nuestros clientes siguen estando insatisfechos? Es ahí donde debemos de saber de que el principal inconveniente para poder entenderlos nos lleva a pensar que es el tema del contexto, ¿no? Eso quiere decir que del lado de nosotros como empresa, no estamos entendiendo el contexto adecuado para canalizar esa cantidad de demanda que nuestros clientes nos comentan. Por lo cual quiere decir de que esto nos lleva a pensar, obviamente, que solamente un 31% de los clientes siente que nuestros agentes de soporte o de una mesa de ayuda, cuando levantan un servicio, una queja, solamente contiene el contexto correcto. Entonces, bueno, esto obviamente es preocupante y las empresas tenemos que seguir mejorando bueno, que ese margen crezca, ¿no? Para que tener una clientela más satisfecha. Bueno, acá hay algunas razones por la cual Freshworks hace una interpretación de por qué ellos consideran que esa experiencia sea negativa. Acá ellos ejemplifican esto, bueno, que anteriormente, como les mencioné al principio, los canales de comunicación, al ser 1 o 2 canales, era mucho más simple, en el cual el alcance era mucho más positivo y mucho más rápido en ese momento. Hoy día, pues ya aquí tenemos varias formas de comunicarlos, donde los clientes te pueden reportar problemas a través de varias plataformas multicanales y ante los agentes, al no tener todo este contexto que ya les comenté bien definido, evidentemente hay una respuesta pobre para el receptor del otro lado. Entonces, acá seguimos exponiendo esa parte o esa problemática que vivimos a diario, ¿no? Entonces, bueno, acá siempre hay una lucha por ofrecer, obviamente, una mejor experiencia. Y solamente acá nos comenta una revista especializada en altos estándares de solución a clientes, que solamente el 10% de las empresas logra utilizar estos soportes omnicanales eficazmente. Un soporte omnicanal tiene que estar conectado todos aquellos niveles de plataforma que utilizamos para comunicarnos con los clientes de forma unida, donde nosotros podamos tener una visión 360 de sus problemas, de sus inconvenientes, de sus necesidades. Porque al final del día eso es lo que nos va a evaluar como una empresa confiable frente a esa gran demanda que existe hoy día en el mercado, ¿no? Entonces, acá ellos se preguntan donde hay 3 tipos de problemas, ¿no? ¿De dónde se origina el problema? Buscamos la paradoja de la elección del problema. Cuando se trata de múltiples canales, a la final del día no existe una vista única del cliente, sino que tenemos varias vistas del cliente, donde nos podemos incluso perder
cuando nos reportan un inconveniente, porque a la final del día no sabemos en muchos casos por dónde fue dada ese inconveniente o dónde fue dado de alta ese problema. Por lo cual seguimos teniendo flujos y procesos con data aislada, que ellos lo identifican con un segundo problema. Por lo cual, en el problema 3 ya tenemos agentes uniformes, pero los agentes que hoy día puedan atender una o dos plataformas encuentran la dificultad de no tener el contexto adecuado, ¿no? Entonces, eso nos lleva a pensar de que nosotros como empresa tenemos que capacitar a esos agentes de soporte que levantan cualquier ticket de soporte, valga la redundancia, y tener una especialización en el canal o en el multicanal que ellos utilizan para minorizar, digamos, el impacto de no tener ese contexto, ¿no? Entonces, acá ellos nos preguntamos cómo podemos resolver esto y en qué momento, ¿no? O sea, aquí hay una estadística también importante de que, bueno, que para el año 2020, evidentemente, las empresas con un fuerte vínculo omnicanal van a poder retener al menos el 89% de su clientela. ¿Ok? Bueno, acá yo les voy a pasar la palabra a Xavier, ya que con base en esto, ¿cuál sería la solución en referencia a esta problemática que nos planteamos hoy día, ¿no? Okay. Un segundo, voy a pasar el control a Xavier. Adelante, Xavier, si... No sé si quieras compartir. Sí, Luis, no sé si podrías compartirme las mismas slides que tú tienes y así voy trabajando sobre ellas, si eres tan amable. Perfecto. Entonces, acá les comentaba, ok, acá entonces la pregunta que nos hacemos es cómo mejoramos la experiencia, ¿no? Adelante, Xavier, si quieres. Efectivamente, voy a intentar, bueno, pues dar unas trazas de aquellas cosas que creemos a nivel de partners y a nivel de Freshworks, pues bueno, cómo se pueden ir solucionando esos temas, ¿no? Efectivamente, como decía Luis, hacia el 2020, que es el año que viene en realidad, pues se estima que un 89% de clientes cambiarán a empresas que faciliten una mejor experiencia y compromiso, ¿no? Y además, pues tengan una estrategia omnicanal. Entonces, en realidad nos queda un año. Así que es muy importante asegurar los problemas que podamos tener en estos canales, ¿no? En los canales que tengamos disponibles y sobre todo os animamos a resolverlos cuanto antes. En el caso de, bueno, hemos explicado 3 problemáticas, pues lo normal sería pues dar 3 soluciones, ¿no?, a esas problemáticas. En este caso, Luis comentaba que hay un problema a la hora de detectar la fuente, sobre todo en tantos canales como tenemos disponibles o tantos canales como ahora está demandando el mercado. Y bueno, es importante trazar el viaje, como os indican las slides, pues sobre todo a través de los diferentes tipos de problemáticas y sobre todo en el contexto. Canales hay muchos, tecnológicamente está claro que hay mucha disponibilidad de tecnología. Freshworks resuelve muy bien estas problemáticas y en este caso, bueno, pues se trata de aglutinar al final, ¿no?, que el contexto para el cliente sea único y no tenga que estar ni accediendo a distintos canales porque se le obliga, ni yendo a distintas explicaciones porque vuelve a estar en otro canal. Nosotros en Optima siempre decimos que los canales nunca son sustitutivos, son complementarios, es decir, al final está claro que es el cliente el que va a escoger cuál es el canal. Por tanto, el canal correcto en el momento correcto y lugar correcto, ¿no? Es decir, aquí tenéis una pequeña gráfica donde podría servir a modo de ejemplo y de traza general cuanto más simple o más compleja es la petición y en función del estado en que está el cliente. Muchas veces, bueno, en el estado de evaluación, cualquier tecnología como preguntas frecuentes, chat o teléfono son suficientes. Como veis en el proceso de compra, las fax desaparecen, teniendo en cuenta que una persona, un cliente que necesita resolver
normalmente de forma relativamente inmediata algo en su proceso de compra, necesita conversar con alguien, aunque sí que es cierto que puede haber herramientas para solución directa, pero en general suele conversar con alguien, ¿no? Entonces, al final, lo más importante es que durante el servicio pues estén todos disponibles. Bueno, como segundo paso quizás, bueno, pues el camino correcto, efectivamente. Tenemos la fuente, que es por donde entra. Si tenemos resueltos los canales o tenemos un sistema omnicanal que no multicanal, luego veremos la diferencia base y también para que lo tengáis en cuenta, es importante seleccionar el camino, ¿no? Y para ello, bueno, pues hay muchas estadísticas que dicen que, bueno, pues que hay que crear pues, importantes relaciones con los clientes. Para eso es importante tener el contexto conocido del cliente, el camino. Y en este caso, bueno, pues desde Freshworks hay una solución, un concepto que se llama OmniRoute y que lo que hace básicamente al final es, en función del contexto que está utilizando el cliente, incluso sus preferencias habituales, pueda dirigirse a través de competencias, en fin, distintos factores y distintas variables que pueda detectar el sistema, pueda dirigirlo a los operadores y a los agentes adecuados. Si yo no soy un cliente que no estoy habituado a tratar por teléfono, pues prefiero que me manden a canales online, ¿no? En ese sentido, bueno, podéis ver en la siguiente slide una pequeña ventana donde se definen, podéis adivinar, no sé si se ve suficientemente bien, pero podéis adivinar que hay ciertos parámetros donde se definen pues, o canales de preferencia o skills o otro tipo de parámetros donde se pueda dirigir al cliente adecuadamente. Como tercer paso, pues, bueno, aquí lo más importante también es el empoderamiento hacia los agentes, ¿no? Hemos hablado de las fuentes, hemos hablado del camino y, bueno, y en este caso, pues, hasta aquí se ha solucionado, ¿no? Pero ¿qué pasa en el backend? Esto tiene que gestionarlo alguien, tiene que gestionarlo un grupo de agentes que al final en el frontend de nuestra empresa representan muy bien a nuestra empresa, como todos los empleados, pero están en un frontend y, por tanto, tienen una interacción muy alta con el cliente. Y está claro que los agentes o los operadores deben tener acceso completo al histórico del cliente en los distintos contextos. Es decir, no es suficiente tener acceso al histórico de telefonía y luego en otra plataforma o en otra zona acceso a las redes sociales, sino que lo tienen que tener todo unificado, de tal manera que yo tenga una vista 360, como decía Luis, del cliente y poder atenderle. Puede ser que el cliente hace 2 días haya hecho esa misma petición o esté en curso a través de redes sociales y actualmente haya hecho una llamada porque en ese momento le es más cómodo, le es más rápido o ha decidido simplemente que le atienda a alguien por voz. Los servicios de atención líderes, bueno, pues no solo cuentan con tecnologías adecuadas, trabajan la formación, es importantísimo desde un punto de vista único para cliente. Antes de comentar esta slide que hay en pantalla, que la podemos mantener, hay estadísticas, según, por ejemplo, Salesforce, que dice que el 79% de los equipos de atención al cliente aseguran que una visualización única permite dar continuidad y consistencia. Y el 76% además necesitan bueno, pues herramientas y además les permite no solo trabajar en sus contextos, en sus trabajos y en sus backends, sino que además fortalecen la colaboración interdepartamental. Es decir, al final la empresa está atendida por unos agentes, pero por supuesto hay más gestión por detrás que muchas veces necesita participar para resolver la problemática que manifiesta el cliente. Bueno, si tuviéramos un registro del cliente que aporte contexto e historia, pues fenomenal, sería estupendo. En este caso, para eso están, bueno, Freshworks resuelve muy bien esta situación, como hemos indicado, y es una plataforma, como veis en pantalla, que mantiene el histórico del cliente, las interacciones, porque no solo hablamos de histórico, sino que de interacciones actuales o incluso en tiempo real con los clientes, tanto de lo que se hizo como el ciclo de vida de algunas de las peticiones que estén cursando ahora mismo. Como ejemplo, por ejemplo, pues no sé, habéis recibido seguramente llamadas ofreciéndoos algún tipo de servicio o producto, habéis indicado que no os interesaba y posteriormente habéis recibido otra llamada de otro departamento de la misma empresa.
claro que obviamente esa empresa, ejemplo, pues no mantiene una omnicanalidad ni un histórico ni contextual ni además unificado. En resumen, bueno, pues está claro que los problemas originados pues sobre fuentes correctas y que ofrecen un contexto 360 se enrutan correctamente, ¿no? Como dice la slide. Y bueno, al final, lo más importante, resolvemos el problema, damos respuesta rápida, somos muy eficientes, pero importantísimo, mejoramos la experiencia del cliente. El cliente al final está contento y, bueno, acude a nosotros para que le ayudemos, ya no le resolvamos un problema, sino que le ayudemos a resolver su siguiente necesidad. Bien, pues nada, animaros a hacer el cambio, animaros a que si no tenéis un modelo multicanal, paséis al modelo omnicanal y si lo tenéis, pues efectivamente tenéis que transformar vuestra empresa en la zona digital a la parte omnicanal. ¿Eso qué significa? Bueno, pues como veis en la slide, la estrategia multicanal resuelve correctamente aquellas peticiones y la atención al cliente accediendo a todos los canales disponibles, pero no los unifica. Es decir, no tenemos una vista en un punto único y en un punto de vista del cliente de todos los canales y lo que está ocurriendo en los distintos canales con una sola, por ejemplo, tecnología o con una sola gestión. En el caso de la omnicanalidad sí lo tenemos. En este caso da igual por el canal que decida entrar al cliente a resolver un problema o el mismo problema que está en curso, que al final nuestra empresa y nuestros agentes van a tener disponibilidad de esa información y, por tanto, pues resolverán mucho más rápido y, bueno, como hemos dicho, mejorarán la experiencia del cliente. Está claro que bueno, pues que en un entorno multicanal al final, pues sí, se responde a la gestión, pero no hay una experiencia excelente de cara al cliente, que es al final lo que buscamos. Y bueno, pues en este caso, por resumir, la omnicanalidad es una necesidad para la buena experiencia del cliente, como hemos dicho. No solo por eso, sino que al final, pues una buena experiencia repercute en un buen negocio, repercute en una buena imagen de nuestra empresa y obviamente, pues al final, simple y llanamente resolvemos lo que necesita el cliente de la manera que necesita el cliente y por donde necesita el cliente. Con lo cual, pues bueno, pues en eso se resume la omnicanalidad y bueno, y nosotros pues creemos en ello firmemente. Poco más. Por mi parte, yo creo que supongo que Luis o Janet o en este caso yo mismo podemos responder a algunas de las preguntas. Si tenéis alguna consulta, entiendo que las podéis lanzar por chat. No sé, Luis, si quieres añadir algo. Sí, gracias, Javier. Bueno, básicamente, gracias a la audiencia, queríamos más que todo enfocarnos, si tienen alguna duda o pregunta, estamos completamente a la orden para apoyarles o si quieren indagar frente a las soluciones de Freshworks, también estamos disponibles para cubrir cualquier necesidad o pregunta, ¿no? Okay, voy a irme un segundito. No sé si tengamos por acá alguna... Perfecto, por acá tenemos, bueno, si se animan, aquí estamos atentos para atenderles. Bueno, acá tenemos una pregunta de administrador para Xavier o Janet. Acá pusieron, saludos, un ejemplo de cuál es el panorama o el método de solución recomendado en ambientes IT a nivel regional, cómo se aplica con los clientes internos, la integración con medios de comunicación. No sé si tengan alguna respuesta sobre esta solicitud, ¿no? Ahí están muteados. Bueno, yo sí puedo añadir, quizás, la parte de IT, no sé exactamente si es en algún caso concreto. En el caso de los clientes internos,
Bueno, nosotros en algunos proyectos nos hemos encontrado con esa necesidad porque obviamente al final los empleados también son personas a las que atender dentro de la organización. Sí que es cierto que hay algunos de los canales que, bueno, no son habituales, quizás poner a disposición de los empleados. Difícilmente los empleados van a solicitar alguna petición por Twitter, por ejemplo, ¿no? O por Facebook, porque es algún canal más público. Pero bueno, en este caso, normalmente al final se resuelve por todos los canales habituales que suelen utilizar dentro de Freshworks, ¿no? Que es correo electrónico, portal de usuario, tienen un fantástico portal de empleado donde además no solo pueden reportar las peticiones, sino que pueden además solicitar servicios de nuestro catálogo, digamos, de servicio empresarial, como desde una cuenta de correo electrónico hasta una cuenta de CRM y bueno, también formularios en algunas web. En este caso sí que es cierto que hay un canal también disponible que es la telefonía. Al final, muchas delegaciones, o no sé si quizás responde el tema a nivel regional, la telefonía al final también es importante porque efectivamente yo llamo a un compañero también para preguntarle o para hacer una petición, ¿no? Con lo cual sí que es cierto que esos canales sí suelen, vamos, resolver más que de sobra la parte de los clientes internos. No sé si responde esto a la pregunta. Estupendo, gracias. Ok, gracias. De todas formas, les estaremos compartiendo información con esto. Sí hay integración con Google y con G Suite. Hay unas APIs que se conectan con alguna de la plataforma de mesa de ayuda. Ahí respondiendo a esa pregunta que colocaste. Sí existe la integración.